Bueno, pues ¿qué te parece si ya que has estudiado conmigo esa iniciación al compás de la rumba flamenca, avanzamos, damos un pasito más, nunca mejor dicho, y estudiamos a nivel de paso qué vamos a hacer, qué marcaje vamos a estudiar para iniciarnos y que se vayan soltando los pies a compás de rumba flamenca? Bueno, pues te animo a hacer lo siguiente. Voy a practicar yo primero este marcaje básico, me voy a acompañar con palmas a compás de rumba flamenca y una vez que ya me hayas observado hacerlo, una vez que te hayas fijado en los detalles que puedas apreciar y que hayas escuchado y hayas prestado atención al soniquete, es decir, al ritmo especial que sigue la rumba flamenca, ya sí que te explicaré paso a paso, como siempre, detalle a detalle, qué estamos haciendo. Y entonces podrás acompañarme. Pero de momento, si te parece, lo inicio yo. Voy a empezar haciendo compás, 4 repeticiones de compás con palmas, y a continuación voy a iniciar este marcaje básico de pies que quiero que estudies conmigo en este vídeo tutorial. Empiezo. Y bien, ¿me has seguido? Lo voy a repetir. Ya sabes que estoy haciendo en todo momento, por seguir una regla contigo para que me puedas acompañar luego, siempre vamos a hacer de momento series de 4 repeticiones, tanto de palmas a compás como de marcaje básico de pies. Lo voy a hacer de nuevo, me observas, me escuchas y después te explico. Ya verás de todas formas que tiene muy poca explicación, porque realmente seguro que sin aún habértelo explicado ya me puedes seguir. Pero bueno, ahora te cuento en detalle, ¿de acuerdo? Voy a iniciar las palmas. ¿Bien? De acuerdo, pues ya habrás visto que es tan sencillo como, bueno, en este caso yo estoy empezando con pie derecho. Adelantas el derecho y lo vuelves a traer a su sitio. Adelantas el izquierdo y lo vuelves a traer a su sitio. Cuando digo su sitio, me refiero pues a esta posición de partida en la que empezamos con los pies situados juntos. ¿De acuerdo? Es decir, yo no empiezo con ningún pie delante del otro, no empiezo en ninguna postura especial, empiezo con los pies juntos. Y tal cual, te digo, adelanta derecho y atrás, adelanto izquierdo y atrás, y 3 y 4. ¿De acuerdo? Y ahora que ya tienes los pies, ¿qué te parece si lo haces conmigo? De momento sin acompañarnos de palmas. Vamos a hacer solo pies. Y 1, 2, 3 y 4. De acuerdo. Como es tan sencillo, te voy a pedir un pequeño esfuerzo, y es que intentes acompañarte con las palmas, porque así vas a hacer un doble ejercicio, tanto a nivel de soltarte con los pies como a nivel de compás. ¿De acuerdo? Porque en todo momento lo que vas a estar haciendo es reproducir el propio compás de la rumba flamenca, que si bien suena, sin hacer nada de marcaje con pies, suena así. Bien, pues en lugar de dar los golpes aquí fijos, los mismos golpes que acentúan el compás de la rumba flamenca los vamos a aprovechar para hacer con ellos este dibujo, este marcaje, este paso específico, básico para iniciarnos en la rumba flamenca. Entonces quedamos en que vamos a hacer 4 compases a palmas y ya arrancamos con los pies, con este marcaje básico. Sería entonces, ¿te atreves? ¿Me acompañas ya? Venga. Y 1, 2, 3
y 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ya habrás visto que estoy contando 4 porque realmente solo cuento el pie que golpea adelante, no cuento cuando vuelve, pero podría decir que son 8, podría decir que son 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, muy a propósito, quiero que los contabilicemos como 4 marcajes, porque ya verás cuando en el siguiente video tutorial practiquemos este marcaje a compás de rumba flamenca, ya con música, con base de compás, ya verás que te voy a ir alternando este mismo marcaje de pies, pero unas veces vamos a ir acompañando a la rumba flamenca en su propio tiempo, ¿de acuerdo? Aquí a compás, 1, 2, 3 y 4, y en otros momentos lo vamos a hacer a una velocidad, digamos, por la mitad, es decir, vamos a hacer 8, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo vas a ver mejor con la música. Ahora mismo no quiero entrar más en teoría de número, de contar, ¿vale? No quiero que contemos la rumba, quiero que la experimentemos, que la bailemos. Así que si ya tienes los pies, yo me despido aquí, te invito, te animo a que le des replay a este video tutorial todas las veces que necesites repasar conmigo esta explicación teórica, que para eso estamos, y tú y yo nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta entonces, como siempre, te envío un abrazo flamencamente.